¿Qué tal, amigos? Un día más el viajero cuántico con ustedes. Esta noche con un amigo, un invitado que ya ha estado varias veces con nosotros en el programa. La verdad es que estuvo tan al principio que el programa está unido a él y él al programa. Es Jesús Yáñez. Con él hemos hablado de distintos temas, sobre todo a raíz de su libro ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Él es coach, es conocedor de la experiencia trascendental humana y como digo, amigo del programa que viene siempre pues abrirnos esa expansión de conciencia, esa luz interior que a veces personas como él saben dar y saben hacer que los demás, a raíz de él, pues podamos entender ciertas cosas que a veces nos vienen dadas en esa parte espiritual, por así decirlo, ¿no? Ese lenguaje sutil de la naturaleza, que muchas veces está en la naturaleza y que nos llega al alma, también es el lenguaje filosófico con el que Io comparte sus experiencias dentro del libro ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Antonio Prada, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de Jesús, ¿verdad? Jesús, efectivamente. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? El libro de Io es un libro superventas. El autor, como tú bien has dicho, es Jesús Yáñez. Hemos hablado muchas veces ya con él de este libro, de muchos temas que trata, porque no trata uno solo. Y hemos ido desmenuzando en varias ocasiones que ha estado con nosotros pues algunos de los temas que trata, y hoy efectivamente vamos a hablar de Jesús, porque Jesús está presente también en este libro. La figura de Jesús es contradictoria. No pasa desapercibida para nadie, creyentes y no creyentes. Ha marcado historia, y no pasa desapercibido para nadie. Efectivamente estamos en época de Semana Santa, donde se rememora la pasión y la muerte de Jesucristo. Y hay un tema que lo que decía que no deja indiferente a nadie, es creyentes o no creyentes, pues sobre todo esas personas que viajan allí a los lugares donde se supone o donde nos han enseñado que estuvo Jesús, pues todo el mundo encuentra algo, como unas energías especiales, ¿no? Como algo sutil. Algo que te remueve por dentro, ¿no? Algo sutil. ¿Qué será eso, no? ¿Qué será eso? ¿Será que remueve conciencias? Que remueve conciencias. ¿Será que efectivamente pasaron esos hechos, aunque muchos no lo crean, ¿no? Bueno, como muchas otras cosas. La verdad, fíjate, por ahí circulaba estos días una encuesta donde la cantidad de gente joven que se siente atraída por la figura de Jesús ha aumentado con respecto a los años anteriores, pero ha aumentado bastante entre la gente joven, entre los adolescentes, y no se sabe exactamente por qué, porque no hay nada que haya hecho variar contundentemente, ¿no?, lo que en los últimos años ha ido ocurriendo, salvo que por alguna forma que no sabemos, el despertar de esa conciencia, de esa luz interior, esté dando a resurgir esa figura mitológica, si se puede decir así, como era la de Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, los jóvenes siempre buscan alguna tabla a la que agarrarse, ¿no? Y sobre todo si es una tabla que contradiga pues los tiempos, es decir, claro, los tiempos en que viven, pues quieren llevar un poquito la contraria de las ideas que predominan en ese momento, ¿no? Son sobre todo si a sus mayores, ¿no? Bueno, ahí dices que efectivamente hay muchos jóvenes que se agarran a Jesús, que siguen a Jesús. Hay muchos jóvenes que siguen a políticos, unos nefastos, otros no tan nefastos. Es decir, que los jóvenes siempre buscan un lugar, una guía,
y, como te decía, sobre todo llevar la contraria a las ideas de los tiempos en los que viven. Bueno, siempre ha habido grandes revoluciones, ¿no? A veces, estamos en tiempos de que no hay unas revoluciones grandes, pero pues sus pequeñas revoluciones. Hay épocas en que efectivamente han cambiado el mundo, los jóvenes han hecho revoluciones grandes y han cambiado el mundo, han cambiado el pensamiento, la forma de pensar, y otras veces pues son tiempos de más calma y hacen pues sus pequeñas revoluciones, ¿no? Individuales, más que colectivas, ¿no? Bueno, ya sabes lo que se dice, eso de que el aleteo de una mariposa en un lado produce un hecho contundente en otro, ¿no? Pues a lo mejor algo surgió de alguna manera y por eso esa expansión de conciencia. En cualquier caso, el viajero cuántico es libre pensador, y lo que fomentamos dentro de los programas pues es que precisamente usted, escuchando a través de los invitados que tenemos y de las entrevistas que les podamos hacer nosotros con mayor o mejor acierto, vete tú a saber, eso es una cosa que tienen que juzgar los oyentes, filosofemos y nos hagamos preguntas sobre distintas cuestiones tan contradictorias a veces como puede ser el diablo o la figura de Dios o Jesucristo o la Virgen María o Judas, como hemos tenido aquí algunas veces algún invitado hablando de ello. Esto por decir algo, porque nos mismos nos vamos a la ciencia, vamos al tema esotérico del ocultismo, pretendiendo que usted piense a través de las contestaciones de nuestros invitados. Eso es lo que queremos hacer. Y desde luego hay una cosa clara, Jesús Yáñez para nosotros es un maestro, así que el maestro, no aquel maestro, sino el maestro de aquí con los pies en el suelo, el que está en la tierra, porque el otro estará por ahí en el cielo o en otros universos. El maestro nos contesta las preguntas y con él nos atrevamos a filosofar sobre la figura de Jesús, haciéndonos esa pregunta: ¿quién era Jesús y qué hacía aquí? Pues estamos con Jesús Yáñez. Él es escritor, productor musical, compositor, experto en gestión emocional, creador del método de meditación Intervoicing. También tiene una escuela internacional de artistas, el Voice Center. Estuvo con nosotros, ha estado como colaborador en varios programas, muy al principio, con su libro ¿Quién eres tú y qué haces aquí? El libro de Io, que lo tenemos por aquí, pero tiene otros libros sobre la inteligencia y creatividad, de desarrollo personal, El maestro de la voz. En fin, si ustedes buscan por ahí verán que hay muchos más libros y muy distintos de él. Jesús Yáñez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Jesús Yáñez, Jesús Ángel Yáñez García. Sí, sí. Vale, o sea que sí, es un nombre, no iba a decir santo, pero bueno. Bueno, es que hoy vamos a hablar de un tocayo suyo, que es Jesús, que tiene otro apellido, Jesús de Nazaret, de su procedencia, ¿no? Jesús de Nazaret. Bueno, es el protagonista de estas fechas que se avecinan, ¿no? Cuando Jesús Yáñez ha estado con nosotros, pues hemos ido diseccionando un poco el libro, ¿Quién eres tú y qué haces aquí? El libro de Io, porque trata muchos temas, y por eso digo que lo hemos ido diseccionando. Y hoy vamos a hablar de quién era Jesús de Nazaret, y qué hacía aquí, o qué hace aquí, no sé, la visión que tiene Jesús. El libro, bueno, es un diálogo, recordad un poco, es un diálogo entre Io y un personaje, que supongo que al final se va a ir desvelando. Cada uno lo puede interpretar a su manera. Es un diálogo, le va dando unas enseñanzas, él va escribiendo, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que le dice César a Io
Es que él ha iluminado, ha inspirado a poetas, ha inspirado a filósofos, a muchas personas y también pues a algunos mensajeros. Habla de Mahoma, habla de Buda y habla también de Jesús. Mahoma dice que aportó el recuerdo de Dios, Buda aportó la iluminación, Jesús contribuyó a que hoy muchos de vosotros, le dice el personaje ahí tengáis acceso a todos, a todo. ¿Qué Al todo. significa a todo? ¿Qué significa eso, Jesús? Madre mía. Oye, me encanta que hayas empezado por ahí porque para mí es una parte muy reveladora del libro. Y lo que significa es que tendríamos que entrar a hablar de la función real de Jesús. Bueno, Jesús eh, tuvo muchas tareas durante su paso por la tierra, ¿no? Pero él en realidad, durante todo su trabajo y todo el tiempo que estuvo aquí, no paraba de repetir que lo que él hacía, vosotros también lo podréis hacer y más, ¿no? Era un mensaje que daba continuamente. ¿Y qué es lo que él hacía? Él hablaba de, primero, se puede decir que una de sus funciones principales fue conseguir que lo que él llamaba el reino de los cielos fuera accesible a todos los seres humanos, ¿no? Cuando él hablaba del reino de los cielos, fíjate, aunque aquí en este libro se habla poco de Jesús, se le menciona en ese fragmento y luego se le menciona en un par de ocasiones más, pero yo tengo que decir que este libro tiene muchísimo que ver con el mensaje de Jesús, tiene mucho que ver con la función de Jesús. Y la clave está en lo que estás preguntando, ¿no? Él continuamente hablaba de el reino de los cielos ya está aquí. Lo que quería decir es ya está, ya es el momento y es accesible para todos. Lo que quiere decir en esa frase de que gracias a él hoy en día mucha gente tiene acceso al todo, el todo es Dios, el todo es lo que para Jesús era el Padre, ¿no? Él continuamente hablaba de me voy al Padre y de estar en el Padre y hablaba con el Padre. Para él, el Padre era, bueno, pues lo que nosotros podemos llamar Dios y lo que en el libro se llama conciencia del todo, para diferenciarla de la conciencia individual, que serían las conciencias que conforman el todo, ¿no? Y cuando hablamos de conciencia individual, ya según el libro, es la parte, digamos, más trascendente de cada persona. Es nuestro origen, es nuestra esencia, ¿no? Entonces él se refería continuamente a esto y es curioso porque eso, que fue el mensaje fundamental de Jesús y la función fundamental de Jesús, es decir, producir un cambio en la humanidad para que cualquier persona a partir de él tuviera acceso al Padre, tuviera acceso a esa conciencia del todo, tuviera acceso a Dios. Y eso, ojo, porque eso que nadie lo había hecho hasta ahora, digamos que es el primer ser humano que consigue realizar la presencia de Dios a nivel orgánico, ahí está la diferencia, en él. Es el primer ser humano que consigue que esa conciencia de Dios se exprese y se manifieste en su cuerpo, en su sangre, en su vida, pero a un nivel orgánico y a un nivel práctico, ¿no? Claro, Jesús, porque nosotros perdemos la conciencia, esa conciencia. Podemos trabajar nuestra conciencia interior, nuestra conciencia física, si quieres, nuestra alma que está unida a nuestro cuerpo, si quieres también, pero perdemos la conciencia divina. Sí, bueno, esa es una de las partes más importantes de este libro y que desde luego para mí ha sido la más reveladora porque le da sentido a mi vida y le da sentido a la vida en general. Cuando se habla
de la separación de Dios, de la experiencia de la separación de Dios, ¿no? De alguna manera, lo que se viene a explicar es que nacemos en la vida para sentirnos separados de nuestra parte más profunda, de nuestra conciencia individual y de nuestra parte del todo, de Dios, ¿no? Es una experiencia que en el universo trascendental no se puede experimentar. Ese sería el sentido trascendental, pero luego está creada la experiencia de que cuando nacemos en la vida se produzca ese reencuentro con nuestra esencia y ese reencuentro con Dios. Para que esto suceda, para que esto sea real y no sea algo imaginado o sea algo de la mente, se tienen que dar unas condiciones físicas determinadas, porque la experiencia de Dios de la que hablaba Jesús es una experiencia orgánica, es una experiencia física, no es una creencia. Es una experiencia. Y ahí es donde está la clave de la función de Jesús, porque digamos que Jesús lo que hizo fue abrirnos las puertas para que cualquier persona pudiera experimentar la presencia de Dios. Primero lo hizo en él, con su vida y sus actos, con los milagros que realizaba, con toda la gente a la que él despertó. Pero esto se cansaba de repetir, de verdad, una y otra vez: lo que yo hago, vosotros también lo podéis hacer y más. Y luego dejó hecha esa conexión. Esa conexión la dejó hecha, por un lado, con su trabajo espiritual, con su trabajo, y esto tiene que ver con los lugares en los que estuvo, las acciones que realizó en esos lugares y la gente con la que durante su vida se relacionó, que estuvieron cerca de él. Jesús era un iluminado, era un despierto, un iluminado, un despierto porque tenía el conocimiento, porque tenía el acceso, y un iluminado porque había recibido esa transformación orgánica que le permitía que cualquier persona que se acercara a él recibiera esa misma impronta, ¿no? Es decir, esa conexión con Dios, esa conexión con el Padre, esa conexión con ese estado que él llamaba el reino de los cielos. Bien. Jesús, cualquier persona que se acercara a él, pero con una determinada situación, te explico dónde quiero llegar. Quiero decir que las personas buenas de alma o de corazón se sentirían más identificadas y verían ese resplandor, esa luz que hay en él. Pero, por ejemplo, ahora recordando los días que tenemos de la Semana Santa, Herodes se acerca y no le pasa eso. Los sabios del pueblo, también se acercan y tampoco intuyen eso. Quiero decir, sí parece que lo intuyen cuando Jesucristo está en la cruz, uno de los que están crucificados, pero no todo el mundo. ¿Por qué todo el mundo no reconocía eso? Un poder tan grande, esa iluminación, esa luz. ¿No tenéis preguntitas fáciles para hoy? ¿Tienen que ser todas? No. No sé, pero... ¿Alguna más fácil? Además, desde el primer momento, vamos a... Bueno, a ver, porque quizá los poderosos por el poder, porque estaban demasiado imbuidos en el poder, no eran capaces de captar pues esa iluminación, esa luz, ¿no?, de Jesús, digo yo. Es buenísima. Lo que pasa es que hay que dividirla un poco para poder llegar, ¿no? Porque aquí hay dos frentes. Uno es la conciencia que una persona tiene sobre sí misma y sobre su posición en la vida, ¿no? Y efectivamente, pues alguien que va al ataque entra en una posición que va por Jesús porque le molesta. Jesús molestó a mucha gente porque fue un revolucionario. Las cosas que decía, pues iban en contra de todo lo establecido en ese momento, en contra de lo establecido por Roma, en contra de lo establecido por Herodes, en contra
de lo establecido por el Sanedrín, por los sacerdotes. Es decir, iba en contra y tocaba los intereses de muchísima gente, ¿no? Sobre todo en el momento en el que sus actos, su mensaje, su presencia empieza a llegar a mucha gente y se empieza a hablar de él, ¿no? Claro, eso por un lado. Lo que pasa es que luego habría que tener una segunda visión un poco más trascendental, ¿no? Ahí tendríamos que entrar muy de lleno en lo que se habla en este libro, que tiene que ver con el plan del todo, ¿no? Con el plan del todo. Al final, claro, parece que está todo como organizado. La vida de Jesús no hubiera trascendido ni hubiera tenido la importancia que ha tenido si no hubiera sido por todos los acontecimientos que se desarrollaron a lo largo de su vida y que acabaron como acabaron, con una muerte como la que, con la que terminó. Y ojo, todos los acontecimientos que vienen después. Es decir, tenemos que, por un lado, entender el contexto en el que se produce y afecta lo que Jesús hace y dice, y por otro lado, cómo ese contexto encaja en una especie de, digamos, de plan general para que el mensaje de Jesús, fijaros qué importante, haya trascendido y permanecido hasta el día de hoy. Es decir, hoy, esta noche, estamos hablando de Jesús después de 2026 años. Claro. Seguimos hablando de Jesús. Hay millones y millones de personas que creen en Él, que tienen experiencias con Él, y millones de personas que se siguen metiendo con Él, que les molesta que se hable de Él. Pero al final parece ser que su presencia está ahí continuamente. Entonces, claro, la pregunta que me haces es complicada porque tenemos que tener esas dos perspectivas todo el rato, ¿no? Si no es muy complicado. ¿Por qué había gente a la que no le llegaba? Porque no les tocaba y porque tenían que cumplir su función. Yo creo que no les tocaba justamente cooperar, eran como los malos de la película, pero necesarios. Al final la vida es como una serie de televisión, es como una película de cine. Hay personajes, unos hacen de buenos, otros hacen de malos, para que se vaya cumpliendo el guión y al final trascienda. Es protagonistas y antagonistas. Yo siempre... Sí, pero perdona, no quiero dejar la respuesta clave, ¿no? Porque la estás apuntando y tú que, vosotros dos, que sois dos personas sabias, yo ya sé que tenéis la respuesta. Pues claro, no en cualquiera que se acercaba a Jesús se producía ese despertar, sino que se producía lo contrario. ¿Por qué? Porque un maestro real, un maestro verdadero, siempre produce ese efecto. Siempre produce despertar o produce miedo. Miedo es la palabra, ¿no? Es decir, ¿por qué le querían matar? Porque les daba miedo que le quitara el pan, ¿no? Entonces, para que se produjera ese efecto, había que acercarse a él como a cualquier maestro verdadero o a un iluminado en una posición como mínimo neutra. Yo creo que es la mejor neutra, ¿no? Es decir, a ver qué pasa. Porque a veces cuando la gente se acerca con una creencia exacerbada, tampoco a lo mejor es real, ¿no? Entonces, él generaba impacto cuando cogías, sobre todo cuando cogía por sorpresa a la gente, ¿no? Gente, bueno, que pues oigo hablar de Jesús, pues a ver de qué va, ¿no? Y de repente se acercaba una persona que a lo mejor tenía mala vida o no se consideraba que era bueno y de repente él iba por esa persona y esa persona la pillaba con el pie cambiado y esa persona era como, ¿cómo sabe esto de mí? Lo sabe todo de mí y me ha tocado el corazón, ¿no? Esa sería una actitud, ¿no? De, bueno, ni para arriba ni para abajo, ni en positivo ni en negativo, neutro. Yo creo que es la más saludable, la más sana para recibir ese impacto y ese cambio que él producía. Desde luego alguien que iba con esa posición agresiva ya predispuesta y con unas creencias y con unas exigencias y con unos miedos, pues era más difícil. Pero también hay muchos casos, ¿no? De soldados romanos que de repente le pedían ayuda y despertaban porque les tocaba el corazón, porque oían, porque le veían, porque había milagros que producía Jesús que, bueno, pues que claro, que causaban muchísima sensación, ¿no?
Jesús, aunque dices que somos unas personas sabias, eso yo no sé no sé cómo tomármelo, pero bueno, aunque dices eso, claro, yo no tengo la contestación a eso tampoco, te la eso por chincharte un poco, a ver por dónde salías en estos encuentros que hacemos contigo, encuentros con Jesús, nunca mejor dicho. Pero yo sí tengo una teoría. Yo la teoría que tengo es que Jesús evidentemente se preparó todo, ya lo has apuntado tú en la contestación, se preparó todo. Todo al segundo prácticamente. Una de las cosas que se preparó, yo tuve en su día una discusión con un amigo que luego desgraciadamente no acabó muy bien la cosa, no en cuanto a la amistad, sino que él dejó de estar en este mundo y me había preguntado me preguntó un día, hablando de la figura de Jesús el Iscariote, que tenemos por ahí el libro de Óscar Fábregas, dijo eso de Judas, tenemos el libro por ahí de Óscar Fábregas, que también estuvo presente en el programa, y me decía que me preguntaba que si yo creía que estaba eso planeado, y digo, no te quepa la menor duda. Yo le dije, para mí no hay duda de que todo estaba planeado, todo lo que iba a ocurrir, precisamente tal vez para enfrentarnos a nosotros mismos en una cosa que está presente, yo creo que se quiera o no se quiera, en el ser humano, que es el bien y el mal al mismo tiempo. Entonces, si no había mal en el mundo donde él iba a vivir, cómo ofrecernos ver la otra cara del bien. Entonces las dos situaciones por parte de todas las personas se tenían que dar. Y desde luego estaba pactado que Judas el Iscariote hiciera de Judas el Iscariote, aunque él no lo entendiera. No lo sé, es una teoría mía, ¿eh? ¿Vale? Pero a mí siempre me ha dado esa sensación que igual que Judas, pues estaban pactados los apóstoles, estaba pactada la época del mundo en el que vino, porque podría venir ahora, algunos lo esperan, ¿no? No sé si sería lo mismo, pero claro, todo estaba pactado ese momento para que ocurriera de esa determinada forma. No sé, ¿qué crees tú, Jesús? Cuando me hablas de pactado, me estás hablando en términos trascendentales. Sí, claro. No que Jesús hubiera pactado con Judas y hubiera pactado, No. que ya su vida... Ya sabía. Bueno, claro. Hombre, esa es una de las cosas en las que se entra muy en profundidad en el libro, ¿no? Cuando se habla del plan individual de cada alma y del plan general, ¿no? Parece que hay un plan general que tiene que irse cumpliendo a través del plan de cada alma individual. Lo que pasa es que también hay una cosa por ahí que todos hemos oído hablar de ella, que es el libre albedrío, y parece que ese plan de vida con el que todos nacemos puede sufrir cambios, puede sufrir modificaciones, pero al final consigue, es decir, está como bastante estructurado. Yo, viéndolo con perspectiva, sí creo que todo obedece a un plan, ¿no? Y que con cierto margen de libertad, pongo un símil que es pues una partida de ajedrez o un partido de fútbol, ¿no? Es decir, tienes libertad de jugarlo, pero hay como, más que unas normas, hay como un espacio donde puedes jugarlo. Es decir, no puedes salir de aquí, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, es como un libre albedrío condicionado, ¿no? Condicionado a unas reglas. Las reglas aquí son las del espacio y el tiempo, fundamentalmente, ¿no? Y lo físico, y que hay que comer, y que hay que vivir, y que eso es lo maravilloso de esta experiencia terrenal. Dentro de eso, yo con respecto a la vida de Jesús, y por concretar ahí, yo creo que él era un despierto y un iluminado. Un despierto es una persona que tiene conocimiento sobre quién era antes de nacer aquí y sobre cómo funciona ese plan general, ese plan individual. Tiene acceso a la fuente de conocimiento y de ahí le viene ese conocimiento, ¿correcto? Y tiene un acceso además, yo creo que ese acceso nunca es
cuando esa persona, ese despierto, quiere, sino cuando lo que tienes las claves para identificar los momentos en los que se produce ese acceso a ese conocimiento a través, en este caso, él hablaba de el Padre. Él tenía acceso a la conexión con Dios. En el libro se llama el todo y se le llama Dios. Directamente el personaje dice, tú eres Dios. Bueno, Jesús tenía ese acceso al Padre, ese acceso a Dios, llámale como quieras, pero tenía ese acceso, lo tenía. Y de ahí le venía la información. Y quien tiene ese acceso puede tener ciertas ventajas a la hora de dirigir su vida, porque suele saber qué es lo que tiene que hacer con su vida, cuál es el plan de su vida, cuál es su función, y él la tenía clarísima, y ya le he explicado, y puede tener como ciertas ventajas de intuir esto sí, esto no, ahora sí, ahora no, y aquí sí, y aquí no. Y eso Jesús lo hacía perfectamente, es decir, Jesús no sanaba en cualquier momento, sabía cuándo podía sanar, Jesús no sanaba en cualquier sitio, sabía dónde podía sanar, no hacía milagros en cualquier sitio ni en cualquier momento. Esto se puede ver, por ejemplo, muy claramente cuando muere Lázaro y acuden a llamarle y él no quiere ir, porque sabe que todavía no es el momento. Y eso se lo da el ser un despierto, tiene como ese manejo de la información. Jesús hacía milagros de sanación en determinados lugares. Si alguien tiene la oportunidad de viajar a Tierra Santa, a Israel, y visitar Galilea, visitar Jerusalén, visitar los lugares donde Jesús sanaba, donde Jesús hacía milagros, pues a nada que alguien que vaya allí vaya, yo recomiendo con una posición neutra, es decir, no de fervor ni de incredulidad, sino lo más neutro posible. Y coincide que va en un buen estado de salud física, me he portado bien con mi cuerpo y tengo un cuerpo saludable, y estoy en una posición saludable orgánicamente, es muy difícil que no reciba la impronta que producen esos lugares, que no tienen sienta, unas energías especiales esos lugares. Que no sienta una energía especial en su cuerpo, y eso es real, ¿no? Eso pasa allí y pasa en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Y hay gente que tiene mucha sensibilidad para esto y lo perciben fácilmente. Entonces, Jesús tenía esa sensibilidad. Tenía una sensibilidad especial para eso. Siempre Jesús sanaba en fuentes, en montañas, en rocas, en lugares especiales. Si tú vas a Jerusalén y tienes la oportunidad de visitar el Huerto de los Olivos y estar allí, pues claro, es un sitio que está lleno de olivos, con unos olivos centenarios, milenarios, grandes, y en un monte, y allí hay unas rocas, hay unas piedras enormes que están hundidas en la tierra. Hombre, tú te pones encima de una piedra de esas, es muy difícil que si no tienes la sensibilidad, pero aguantas una hora encima de esa piedra, es muy difícil que al cabo de una hora tú no sientas cosas. Cualquier persona, incluso sin ir con ninguna preparación, sin saber meditar, ¿no? Bueno, es que en otro pasaje de tu libro que habíamos ya tratado aquí de los mensajes de la naturaleza, ¿no? Que incluso las rocas, cualquier árbol, cualquier ser de la naturaleza, si prestas atención, te habla, te dice cosas, ¿no? Bueno, lo que te da es el acceso al Padre, ¿correcto? Es decir, para tener ese acceso al Padre, para que sea real, tiene que haber un estado característico del cuerpo que produce esa conexión, que tiene que ser a través de la naturaleza, porque si no es la mente, si no es, pues me imagino que estoy hablando con Dios.
para que tú tengas ese acceso al Padre, como Jesús decía, la presencia de Dios, tu cuerpo tiene que estar en un estado especial y ese estado especial te lo va a proporcionar, primero, el tener un cuerpo en condiciones en ese momento y estar en el sitio adecuado para que se produzca, digamos, esa conexión energética. Tiene que haber ahí porque esa información entra a través de la luz y a través de la energía de tu cuerpo. ¿De acuerdo? Hay un pasaje de tu libro, hablamos del diálogo entre Io y ese ser, que dice: ¿a qué se refiere Jesús cuando habla del Padre? Pues a la conciencia del todo. Responde: gracias a él podéis tener la experiencia que estáis teniendo, y otros que ya tuvieron. Desde la conciencia podéis entender la vida, sanar, cumplir los sueños, diseñar la vida. Eso es lo que hacía Jesús, es lo que le contesta ese ser a Io, ¿no? Cuando le pregunta que esto. Claro, mira, hablabais antes de que también decías que Jesús había preparado, decías Aníbal, ¿no? Sí. Jesús se había preparado para todo esto y claro que Jesús tiene una preparación. Jesús primero vive un auténtico despertar, ¿no? Es decir, que él tiene también su propio despertar dentro de ese plan de lo que estaba hablando antes de Jesús, estaba todo planeado. Bueno, pero como cualquier persona, cuando Jesús acepta nacer en la vida y tener la experiencia de la vida, lo acepta con todas las consecuencias y él tiene que manejarse porque él era un ser humano y él se cansó de decir también: soy el hijo del hombre, ¿no? Es decir, que se identificaba como un ser humano, como una persona, y era una persona a nivel orgánico como cualquier otra. Es decir, él aceptó vivir esa experiencia y tuvo que moverse con esa experiencia y batirse como pudo. Nosotros conocemos... Con esa experiencia física hablas de Claro, cuerpo, con esa experiencia de cuerpo física y con físico. esa mente, como cualquier ser humano, y tuvo las dificultades de cualquier persona. Es decir, A pesar de que para su época era un hombre mucho más alto de lo normal, era más corpulento de lo normal, estaba en plena forma física, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de eso, se te ha sí, pero escapado. era un hombre Claro. normal, es decir, y vivía como un hombre normal, bueno, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Él tuvo su proceso de despertar, yo creo que primero tuvo, como todo el mundo, un proceso de despertar de la mente, que en su caso se produce seguramente desde muy jovencito, pero era un experto, yo creo que él era un experto en religión, ¿no? Él conocía, él era un rabí judío, es decir, que Jesús era judío y conocía la religión judía, las costumbres, la tradición, tenía toda la información y la manejaba de una forma espectacular. Y ahí yo creo que tiene un despertar intelectual a través de ese conocimiento y de ese querer saber más. Y él clarísimamente se haría las preguntas que todo el mundo se hace y encontraría respuestas, ¿no? Luego, como en cualquier proceso de despertar, en este libro ya está explicado que hay un despertar de la mente, que comúnmente en las personas, mucha gente confunde el despertar de la mente con el despertar ya despertado, ¿no? Porque he leído un libro o porque he hecho un curso. Bueno, ese digamos que es como un despertar intelectual, ¿no? Tenías unas creencias, tenías unas ideologías, tenías una forma de pensar y de repente vas a un lugar, o oyes un podcast, o oyes a alguien hablar, te llega una información y es como que se produce un despertar de la mente, pero eso es un despertar intelectual. Ese despertar intelectual mucha gente se queda ahí, ¿no? Evidentemente Jesús sería su primer despertar. Gracias a despertar él empezó a tener ese acceso al conocimiento, pero para tener ese acceso al conocimiento también tuvo que tener un despertar del cuerpo. Uh-huh. Es imprescindible. Ese despertar del cuerpo es un trabajo que tiene que ver muy sencillo con el trabajo del cuerpo, que es cuidar tu cuerpo, mimarlo, no introducirle demasiadas sustancias tóxicas, tener una orgánica saludable. Jesús tiene un momento muy especial que tiene que ver con esto, que es cuando se va al desierto
y está allí 40 días, 40 noches en unas condiciones muy especiales donde su cuerpo seguro que sufre una transformación, ¿no? Cualquier persona que haya hecho alguna vez ayuno en su vida podrá comprobar, un ayuno un poco serio en el tiempo, podrá comprobar que se experimenta un estado del cuerpo muy especial, muy especial. Yo no he llegado a los 40 días, pero he hecho varios a lo largo de mi vida. Mi récord lo tengo en 14 y 14 días sin ingerir ningún alimento. Agua Y si sí, estoy, ¿eh? agua sí. Sí, agua, mucha agua. Porque Mucha agua y en mi caso, savia de árbol, ¿no? Ya sabéis que tengo una querencia especial por los árboles, pero un liquidito, un jarabito, agua, fundamentalmente agua y un poquito de jarabe, pero sin comer absolutamente nada. Y es cierto que la sensación, si eres capaz de superar los 2 o 3 primeros días, la sensación es increíble porque tu mente va mucho más rápida, vives un estado de lucidez que las digestiones que tenemos que hacer cada 2 o 3 horas o cada 4 horas que comemos no te permite, porque el estómago consume un montón de actividad cerebral, entonces tienes una lucidez que no es normal. Bueno, Jesús tiene ahí un proceso que es muy fuerte y que además justo después de ese proceso inicia su misión, ¿no? Es decir, bueno, a partir de aquí empieza mi predicación y empiezo a hacer público ese proceso que llevaría años. Quiero decir, que él tendría su proceso personal que nunca había compartido con nadie porque seguramente entendía que no era el momento de compartirlo, pero ahí pasa algo y después de ese momento empieza a compartirlo. Desde mi perspectiva hay 2 momentos claves a nivel orgánico. Y yo insisto, fijaros que insisto en lo orgánico, porque ese proceso de Jesús y esa función de Jesús tiene que ver todo con lo orgánico. Hay 2 momentos que son claves. Para mí uno es el momento de los 40 días en el desierto, y el otro es la experiencia que tiene en el monte Tabor, ¿no? Donde se convierte en un cuerpo de luz, donde se habla que se encuentra con Elías, con Moisés, y ahí se produce un proceso de iluminación física. Ese proceso de iluminación física lo han experimentado muy pocos seres humanos a lo largo de la historia. Y es un proceso real. Se ilumina a nivel celular, se ilumina su cuerpo. Se produce un proceso de iluminación que también es decisivo en lo que ocurre a partir de ahí con Jesús. ¿Y por qué insisto tanto en lo orgánico? Pues porque, como decía al principio, en realidad la función de Jesús fue producir ese acceso, ese cambio, ese acceso a la humanidad, a la presencia de Dios. Facilitar, dejarnos hecho el puente para que a partir de él cualquier persona pudiera tener acceso a Dios. Y eso tiene que ver con un trabajo que él como despierto, como iluminado y como maestro hizo con su cuerpo en determinados lugares para producir, ojo con esto que creo que es donde está la clave, un cambio genético que se produjo en él y en las personas de su entorno que transmitieron y se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia a otras personas, y eso es lo que ha facilitado que al día de hoy haya personas que puedan tener ese acceso tal y como él lo tuvo y que haya habido a lo largo de la historia muchos personajes que han tenido esa experiencia de Dios que tradicionalmente se conoce como experiencia mística, ese encuentro con lo sagrado, ese encuentro con Dios. Y luego también remarcar que hay un momento, esa transmisión genética se produce por la cercanía a Jesús, ¿no? Digamos que por la luz que él traslada, que él transmite. Fijaos que hay muchas imágenes
que tienen que ver con el corazón de Jesús emitiendo una luz. Bueno, en este libro se habla, una de las partes a las que más capítulos se le dedica es a la luz trascendental. No quiero entrar ahí porque necesitaríamos mucho, pero tiene que ver con la luz trascendental de la que se habla en este libro y con el manejo de esa luz trascendental, que es la luz del alma, que puede llegar a hacer cualquier persona. Aquí se dan las instrucciones, de alguna manera, para gestionar ese tipo de luz. Jesús, esa luz la manejaba y era lo que hacía que las personas que se acercaran a su entorno a nivel físico y orgánico se convirtieran de alguna manera también en iluminados y incorporaran a su genética ese cambio. Y luego, a nivel trascendental, el trabajo que hizo tiene que ver con lo que se llama en los evangelios la promesa del Espíritu de Dios. Es decir, hizo un trabajo físico y hizo un trabajo como ser humano físico trascendental de acercar esa luz trascendental a los seres humanos. Y eso tiene un momento concreto que es Pentecostés. Se produce en Pentecostés, después de su muerte, cuando los apóstoles, que su cuerpo y su genética ya estaba preparada por haber estado tanto tiempo en presencia de Jesús, reciben la iluminación, reciben la luz trascendental y empiezan a recibir la información tal y como él la recibía. Y a partir de ahí, con esto cierro, a partir de ahí se produce esa transmisión que los mismos apóstoles empiezan a hacerle a otra gente, empiezan a hacer milagros, empiezan a sanar, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a recibir también conocimiento. Y eso a lo largo de la historia se ha seguido transmitiendo. Bueno, aquí tendríamos que hablar del gnosticismo, ¿no? Después de Jesús, ya sabéis que hay, pues, sí, varios. Se deriva la iglesia hacia un lado, los gnósticos hacia otro. Bueno, pues ahí esa transmisión trascendental yo creo que se va produciendo a lo largo de la historia. No es la más conocida, pero a través de los gnósticos que al final acaban siendo declarados herejes y se acaba yendo a por ellos, ¿no? Pues ya que hablamos de la Iglesia, Jesús, ¿cuál es la diferencia entre tu concepción de Jesús y lo que nos ha transmitido la Iglesia? Quizá en tiempos pasados hubieses sido considerado tú por la Iglesia un hereje o no. Y nosotros. No lo sé, yo no hago más que exalzar el mensaje de Jesús porque... Ya, pero eso también lo hacían, por ejemplo, los cátaros, pero sí, también, de distinta forma la Iglesia. Nosotros quiero decir, ¿tú te ciñes a lo que nos ha enseñado la Iglesia o tienes tu propia concepción? Me da la impresión. Bueno, yo intento tener en toda mi vida intento tener una... Primero me considero un heterodoxo. Es decir, soy una persona que admito absolutamente cualquier opinión y la integro y convivo con ella y la respeto. Yo, desde luego, tengo que tener una visión global de esto. Y esto, la Iglesia yo creo que ha tenido, las iglesias, porque habría que hablar sí, claro. Iglesias, no hay solamente una iglesia, es decir, Sí. aparece la iglesia ortodoxa, la católica, luego la protestante, es decir, a lo largo de la historia hay un montón de iglesias con guerras entre ellos y matanzas entre ellos. Y el tronco común es el cristianismo. Claro, sí, exacto. Entonces, a mí, a nivel, desde un punto de vista personal, pues evidentemente se han cometido atrocidades. En el momento que está el poder por medio, olvídate. Es decir, se acabó todo, da igual. Parece ser que da igual que seas religioso, que no seas religioso. Cuando la gente lucha por el poder y la iglesia es una lucha de poder, todo lo que ha ocurrido en todas las iglesias y en todas las religiones, absolutamente en todas las religiones, vemos que es una política, es intentar politizar el mundo espiritual. Y eso, pues normalmente no tiene casi nunca que ver con la esencia de lo que fue la historia del personaje a partir del cual se creó la religión. Esto lo vamos a ver en todas las religiones, ¿no? A mí me parece que, por otro lado, sin la iglesia y sin las iglesias, sean las religiones que sean, hubiera sido difícil que en esos tiempos los mensajes hubieran llegado hasta ahora. Claro. Entonces, cuando yo pienso en eso, digo, wow,
otra vez, ¿no? Parece que hay un plan general que está muy bien. Claro, muy porque bien hace de correa planificado. de transmisión unas iglesias con otras, claro, del Eso es. conocimiento. Claro, entonces mi visión es esa. Bueno, yo no. Hay muchísimas cosas, como cualquier persona, que parece increíble, ¿no? Que una iglesia mate, o sea, que una religión que está basada en Jesús tenga ejército y mate, pues dices, bueno, esto es de locos, De ¿no? contradicción, ¿no? Claro, es una contradicción, pero eso, insisto, estamos hablando de los hombres y nada tiene que ver eso con el mensaje real de Jesús ni con la función real de Jesús. Yo me identifico absolutamente con todas las religiones, con todas las iglesias, pero tampoco participo absolutamente con ninguna. Como persona heterodoxa, tengo una visión global de todas. Me fascina cómo reacciona el ser humano ante el universo espiritual, pero no participo de ninguna religión, no tengo ningún problema en decirlo. Históricamente, pues he nacido en un pueblo de Zamora, de la provincia de Zamora, pues toda mi vida fui cristiano católico. Y a la catequesis de pequeño. Claro, pues como todo el mundo. Como todo, Entonces, claro. no, quiero decir, no tengo ningún problema con esto. Después, no me considero una persona religiosa, es decir, en el sentido de que no soy súper practicante o practicante, y esto no tiene nada que ver que una persona puede ser nada religiosa y ser muy espiritual. Yo ni siquiera me considero tampoco una persona súper espiritual porque la palabra espiritualidad para mí ya tiene ciertas connotaciones religiosas y a mí me siento muy bien en esa posición que me permite estudiarlo todo, dialogar con todo y admitirlo todo, porque todo para mí forma parte de ese plan general que es Dios. Pero, claro, Sí, dime. no, iba a decir, claro, fijaos todo lo que nos han explicado, ¿no? Hablabais antes de que Jesús pues era un hombre alto, supongo que delgado. La Iglesia pues la imagen que nos ha puesto siempre, pues sí, de un hombre alto, delgado, atlético, pero con un aspecto de anglosajón, ¿no? De cabello rubio, de ojos azules. En cambio, claro, si era judío, era de la zona de la que estamos hablando, pues ese aspecto creo que no lo podía tener. Realmente he visitado muchas iglesias, quizá en algunas me ha pasado desapercibido, pero solo en una, creo que fue Salamanca, que había una imagen de Jesús, de un Jesús pues descendiendo de la cruz con el sufrimiento, moreno, la cara ancha, pues de un aspecto de esa zona de anglosajón, de anglosajón nada. Otras cosas que nos han explicado, pues que era célibe. No sé si Jesús se casó, si tuvo hijos. Hay interpretaciones. Habla con Óscar Fábregas de eso. Claro, hay interpretaciones en ese sentido. Luego, pues la fecha de nacimiento. Sobre la muerte parece que hay unanimidad, pero sobre el nacimiento, pues muchos no creen que fuese el 25 de diciembre, sino pues en el verano. Es decir, que hay mucha controversia en este sentido. Antonio, claro, la Iglesia pues ha puesto una serie de normas. Por alusiones. Cuando yo digo que es atlético, me baso en los análisis de la Sábana Santa. No, pero que es que no lo digo por ti, es lo que vemos en las cruces. Sí, ¿no? pero ya, pero claro, en los análisis de la Sábana Santa de Turín se muestra si eso fuera lo que fuera que nos quedó, si fue una copia, no voy a entrar ahora mismo en eso, a un hombre atlético y demás, además, y alto, más alto de la época. La crucifixión que sufre Jesucristo no lo hubiera vamos, quiero decir, a mí me harán en un dedo y me desmayo. O sea, quiero decir, tendrían que ser de un nombre fuerte, ¿no? Como mínimo, ¿no? Te has rascado la cabeza, Jesús. Si te has rascado la cabeza es que dudas. Bueno, fuerte. ¿En qué dudas, Jesús Ángel? No, mira, es que no entro ahí, Aníbal. Te confieso que no me... Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte histórica de Jesús, primero hay expertos. Yo no soy un experto en historia de Jesús para nada.
pero es que tampoco me interesa demasiado. A mí de la vida de Jesús, primero me interesa lo que he contado, ¿no? Es El decir, mensaje y... la parte trascendental, ¿no? Bueno, Jesús, y si está presente en el programa, no es para esos datos técnicos que yo los he sacado ahora porque pensaba que me estaba pinchando Antonia. No, A mí, Sí, no, 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 no. no lo sé, no lo he sacado por Lo eso. he sacado a colación de la pregunta que le he hecho a Jesús, que si mm, está, ¿cuál era la diferencia entre lo que él piensa de Jesús y lo que nos ha enseñado la Iglesia, ¿no? Y pues porque la Iglesia nos ha dado una serie de visiones de Jesús, de la vida terrena de Jesús, pues que son un poco controvertidas, sí, ¿no? pero es muy interesante también porque esa visión que ha dado la Iglesia a mí me parece que es espectacular para que una persona haga el ejercicio de planteárselo, decir, espérate, ¿qué me estás contando? Claro. Y claro, entonces ahí está el despertar de una persona, ahí está donde una persona puede optar por decir, bueno, me creo absolutamente todo lo que me cuentan o voy a ponerlo en duda y voy a preocuparme de llegar yo a mi propia verdad. Entonces a mí me parece que eso que se ha contado y toda la historia de la iglesia y todo, también cumple esa función Ujú. para que uno arranque con su despertar intelectual. Ujú. Mira, Que es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Uno tiene que hacer ese ejercicio. El que no lo hace es porque está cómodo, pues a mí me parece perfecto, Ujú. ¿no? Me parece perfecto. ¿Qué quieres me, enseñar, me Antonio? refería a esta imagen, a la Mm, imagen de Jesús, ¿ves? sí, Que no es la típica que vemos, no sé si Sí, se ve así. bien, así, sí, moreno. perfecto, perfecto, lo veo perfecto. Yo Yo, tengo otra imagen de Jesús que es todavía más, más cercana, que es el Jesús de mi pueblo, el que ah, tenemos en la ermita Ah, de San Adrián. Ese es un Jesús que es muy, madre mía, no sé quién lo hizo, pero no, bueno, no sale muy agraciado. pues ahora tendrás un montón de gente buscando la ermita de San Adrián claro, de El tu pueblo de granucillo de Vidriales, la es que ermita de ¿Cómo? San Perdón, Adrián, perdón. ¿Qué has dicho? granucillo de Vidriales. Vale, que es donde naciste tú. Es Oye, donde yo se ha nací, donde he idealizado vivido. mucho la imagen de Jesús, era a lo que me refería. Se Sí, pero podría, también tiene mucho que ver, ¿no? Con los, quiero decir, ¿quién realizaba esas imágenes en realidad, los claro, artistas, los claro, pintores, era la claro. visión muy personal. En muchos casos ni siquiera a lo mejor estaba la iglesia por medio, me imagino, ¿no? Sino ya, ya, que, ya. oye, haznos un cuadro de Jesús y la Virgen María, o haznos un cuadro de Jesús en la cruz, y pues ahí está lo que el artista se imaginaría. Claro, sí. Y entiendo yo que un artista pues de Noruega, pues dibujaría un Claro. Cristo noruego y uno de Italia, pues un Cristo más italiano y uno de España un Cristo más español. Bueno, No lo sé, yo creo que de Jesús de verdad lo Jesús, importante es su Jesús, función y su trabajo. Jesús tú, no Jesús él, Sí, Jesús Ángel. Cuando antes hemos dicho, estamos divagando, hablando con distintas opiniones de cada uno. Yo quería decirte también que si Jesús Llanes está esta noche en el programa, aparte de escribir el libro ¿Quién eres tú y qué haces aquí?, que es en la base de referencia desde que tú apareciste en el viajero cuántico hablando, es porque Jesús Yáñez es un hombre de mundo, has conocido a muchísimas personas de todo tipo, te has movido mucho y eres un hombre muy espiritual. Ya te dije una vez que para mí eres un hombre bueno, como diría Antonio, el son de los cátaros, bueno, pues un hombre bueno, bueno, mejor todavía que el de los cátaros. Y que la opinión tuya para el viajero cuántico siempre, de verdad, se ha transformado en una cosa esencial dentro del programa. Por eso, pues periódicamente te llamamos. A mí me interesa mucho tu opinión particular, no ya la opinión técnica o médica o psicológica, sino tú, ¿qué piensas tú? Es muy importante para el programa, de verdad, te lo digo, que nos ofrezcas tu visión. Le guste a quien le guste, es como en el viajero. Aquí hay 100.000 programas de muchos tipos distintos y no pretendemos que a todo el mundo le guste o no le guste lo que hacemos en el programa. Pretendemos que la gente piense, esto me gusta, ¿por qué? Esto no me gusta, ¿por qué?
No porque se dejen llevar simplemente por si, yo qué sé, por si tú tienes rifos hoy, yo estoy calvo. No, ¿vale? Claro, es el pensar, es el hecho del pensar. Que la figura en este caso, que Semana Santa es Jesucristo. Bueno, pues tenemos a Jesús Ñáñez que nos ofrece su opinión con respecto además, como en esa unión del libro ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Dicho esto, en la página 218 del libro de ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Hay en ese diálogo que mantienen con Io, dice el libro, cada viviente tiene programada un día y una hora. También Sí, Jesucristo. se refiere al encuentro, Uh ¿no? -huh. Sí, O, Jesús no la sé si tuvo. o no sé si de la muerte, es en el encuentro o la fecha en que muere, Creo el momento en que muere. 200, página puedes, sí, 218. ¿puedes seguir leyendo? Pues la busco rápido porque en la Mm. página 218, sí, es que dice algo más, pero yo solo me he apuntado eso, pero para que vean que... La Eh, viviente tiene programado un día y una hora para que se inicie ya la les encuentro. experiencia trascendental en él, para que se produzca el reencuentro conmigo. Sí, es a lo que me refería. Tan solo hay que estar preparados y esperar que llegue el día y la hora. Lo que está diciendo aquí es que cada persona tiene un día y una hora en la que está programado en su plan de vida esa experiencia trascendental. En el caso de Jesús la tuvo. Y ahí empezó, digamos, su proceso de despertar y de iluminación. Bien, gracias a Jesús tiene mucho que ver el que hoy en día cada uno de nosotros podamos tener ese acceso, Ajá, ¿correcto? Y eso tiene que ver con lo que he explicado de la parte de la transmisión genética, del trabajo trascendental que él hizo, con la luz que él hizo, con acercar el reino de los cielos al ser humano. Fue imprescindible porque hacía falta un ser humano para que eso fuera real. claro. Correcto. Tenía que dejar de ser algo del mundo espiritual o trascendental para pasar a ser práctico y activo en el universo orgánico, en el mundo físico, en los seres humanos, en las personas. Bien, aquí lo que dice el libro es que cada persona tiene programado un día y una hora para que se produzca ese encuentro con Dios, el mismo encuentro que tenía Jesús, lo que él llamaba hablar con el Padre o entrar con el Padre o estar en el Padre o me voy al Padre o cuando él se retiraba a orar en diferentes motivos que aparece reflejado continuamente en los evangelios. Él tenía sus momentos de oración y de meditación, que lo que hacía era entrar en un estado especial del cuerpo para recibir la presencia de Dios. Eso él lo hacía cuando previamente recibía las señales de que llegaba el momento de hacerlo. ¿De acuerdo? Y esas señales siempre se expresan en tu entorno, en tu entorno es en lo que te rodea, en la naturaleza, a través de lo que sea. Y en su cuerpo, siempre, se explica en el libro perfectamente. Siempre ese encuentro con Dios, esa presencia con Dios, tú la puedes identificar porque aparecen una serie de señales en tu entorno y en tu cuerpo que son propias para cada persona, pero tú lo vas a saber, tú lo sabrás. No vale decir, te va a pasar esto, lo otro, no, cada persona tiene que hacer su recorrido. Y porque si no, ya empezaríamos a adoctrinar, a establecer técnicas. No, esto es algo que depende de cada uno y de la relación que cada uno quiere tener con Dios. ¿Bien? Todas las personas, Jesús, tenemos ayudas entre comillas, angelitos que se nos acercan para indicarnos o para sugerirnos o para aportarnos nuevas ideas que nos ayuden a ese despertar, a esa luz. Ahí le has dado la clave, háblamelo de Los Ángeles. Claro. Absolutamente. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere renunciar a la gran experiencia
que es sentir la separación de Dios y sentirse separado de uno mismo y sentirse separado del universo trascendental en el que lleva existiendo toda la eternidad. ¿De acuerdo? Entonces, todo el mundo tiene esa experiencia, todo el mundo tiene muestras continuamente. Pero fíjate lo que se dice, lo que acabamos de leer. Todo el mundo tiene programado un día y una hora. ¿Y todo el mundo tiene esa experiencia con Dios? Sí, todo el mundo la tiene. Incluso yo creo que todo el mundo es consciente de que la tiene y a partir de tenerla, que puede durar 1 segundo, 5 segundos o 5 horas, decide seguir adelante con esa relación que se acaba de establecer gracias a esa experiencia o no querer volver a saber nada de esa relación y de esa experiencia. Y eso es bueno, es malo, ¿qué es lo mejor, qué es lo peor? No, no hay ni bueno ni malo, todo es perfecto. El que una persona tenga esa relación con Dios, sienta la presencia de Dios, se realicen en su vida milagros, tenga encuentros con ángeles, digamos que tenga una vida trascendental, continua y profunda, no es mejor ni tiene más mérito, y tengo que dejarlo claro, que quien no la tiene, que quien es ateo y no tiene ningún tipo de experiencia de esas. A nosotros se nos da a elegir. Y se nos da a elegir, además, cuando estemos aquí. Y no una cosa es mejor que la otra, ni es peor, ¿no? Sino que es tan solo una elección de experimentar la vida. Y yo tengo que insistir. Creo que la experiencia más valiente es la del dormido. Es la del ateo. Porque tiene el valor de convivir y de vivir toda su vida sin esperanza, sin fe, sin experiencias, ¿no? Yo creo que una persona que asume ese modelo de vida es muy valiente. Y luego las personas que están en el punto contrario, yo me incluyo, porque las tengo y muchas veces las he compartido con vosotros, pues creo que tenemos menos mérito porque, no sé, estamos como enchufados, porque nos dio miedo vivir la experiencia de la separación de Dios con todas las consecuencias, ¿no? Y pactamos dentro de nuestro plan de vida, bueno, no, yo voy a tener enchufes, yo voy a tener, bueno, parece ser que ahí, por ejemplo, la vida de Jesús marca una diferencia, ¿no? Porque bueno, dentro de su plan acepta, joder, voy a tener una muerte y voy a morir y tengo la posibilidad de morir en ciertas condiciones. Y lo acepta y lo vive. Bueno, un despierto que acepta tener un final y una vida complicada, ¿no? Bueno, en general, la vida de todos los despiertos suele ser complicada y no suele precisamente ser buena. Todo es fácil y, no sé, en mi experiencia y la gente que conozco y cosas que, no sé, algunas lecturas que he visto sobre vidas de místicos y demás, todos han tenido una vida complicadita, dificilita, ¿sabes? Parece ser que está como, que también incluso, ¿no? Es como, bueno, tienes esta experiencia, pero a lo mejor vas a tener que por aquí contrarrestar un poco la balanza, ¿no? Porque si no es como todo es fácil. No, yo es que tengo acceso directo a Dios, lo tengo todo hecho. Pues bueno, me voy a comprar el billete de la lotería. No, parece ser que esto no funciona así, ¿no? Siempre será difícil de saber exactamente cuál es la postura correcta, aunque la postura correcta está claro, es la que uno quiera. Ya está, ¿no? Bueno, sí, está claro. Yo no querría acabar el programa sin hacer alusión a un pasaje en el que Io habla con ese ser. Ese ser le dice, estáis en un momento especial para la humanidad, lo resumo así un poco, para la humanidad, pues existe la posibilidad de dar un salto para mejorar la calidad de vida de todos, tan solo tenéis que cambiar algunas cosas. Io le contesta, bueno, ¿y cómo sería posible conseguir cosas así, ¿no? Sí. Pues bueno, él le dice que el amor debiera ser la bandera de vuestros gobernantes,
que ellos fuesen los primeros en proponer los cambios. Bueno, visto lo visto, es un poco difícil, ¿no? Dice que siempre hemos estado gobernados por las personas que más poder han acumulado y nunca los que más amor han cultivado, ¿no? Dice que han utilizado como herramienta pues el miedo en vez del amor. Entonces Io le dice, ¿me estás proponiendo una revolución? Y le contesta el ser, no, una reevolución. Habla de cambios genéticos, antes has aludido a ellos, pues de superar el odio, el miedo, la ira, la envidia, todos esos sentimientos y esas bajas pasiones que tanto daño nos hacen a nosotros mismos y a nuestros semejantes, ¿no? Entonces, eso llevaría, dice, milenios para cambiarlo, porque es lo que hemos vivido, es como inherente al ser humano, ¿no? Entonces, ¿sería necesario que regresase o que naciese un nuevo Jesús para eso, para llevar a cabo eso? Aunque tú hablas, aunque a Io dice que a Io le dice que bueno que la iluminación natural, a través de la iluminación natural, de la respiración, aprender a recibir la luz natural, el sol de día, las estrellas de noche, contemplar todo eso, que eso nos ayudaría pues a cambiar, digamos, el status quo, ¿no? Claro, visto lo visto, tal lo que está sucediendo, es un poquito difícil creer lo que le dice ese ser a Io, ¿no? De ahí las dudas de Io y las mías, las de mucha gente. Esta os la guardo porque no me habéis hecho ni una pregunta fácil en toda la entrevista. Bueno, esto era facilito, Pero hombre. esto no es una pregunta, Facilísima, sí. es una opinión. Oye, ¿querrías que Jesús volviera ¿Necesitamos ahora? un nuevo Jesús? Necesitamos un nuevo Jesús. Bueno, yo creo que ha habido muchos Jesuses. Y es posible que en este momento haya muchos Jesuses, que es lo que él quería y por lo que él trabajó. Y el sentido de su vida fue replicar a Jesús. Es lo que se llama la luz crística, la semilla crística. Entonces hay millones de personas en este momento en la humanidad que tienen la esencia de Jesús, que tienen el ADN de Jesús, que tienen la luz de Jesús, es la luz trascendental de la que se habla en el libro todo el tiempo y es la luz crística de la que tradicionalmente se ha podido hablar. Esa segunda venida de Jesús, desde mi punto de vista, desde mi opinión, primero ya se produjo, porque Él vino, Él volvió. Es decir, Él murió, resucitó, volvió, hizo lo que tenía que hacer, hizo desde ese cuerpo, parece ser que físico, ¿no? Porque se le tocaba y se le veía, pero no se le veía. Bueno, otro día se podría hablar de esto, ¿no? Porque eso tiene que ver con... Es posible que Jesús resucitara y que volviera a aparecerse en un cuerpo. Eso es imposible. Bueno, yo he visto algunas cosas parecidas y me han pasado y entonces yo tengo que darle credibilidad a eso y hay muchas experiencias de apariciones físicas, de ángeles, de seres físicas. Bueno, quien se lo crea o no se lo crea ya es una cuestión personal de cada uno. Yo sí le doy credibilidad porque he tenido algunas experiencias de ese tipo, entonces me lo tengo que creer. Él ya volvió, él ya hizo lo que tenía que hacer y dejó hecho el trabajo. Si nos referimos a esa segunda venida, ¿no? que tan esperada, de la que se habla en el Apocalipsis, pero bueno, sobre eso podría haber mucho debate y yo creo que en este momento hay muchos Jesuses en la humanidad, hay mucha gente que porta esa luz. En la mayoría de los casos no son conscientes, no son conscientes a nivel mental de que lo portan y de que lo tienen y hacen un trabajo que es el mejor trabajo que se puede hacer, que es casi siempre desde la ignorancia. Cuando un maestro aparece en la tierra y aparece con una función como la que él tuvo, su operatividad suele ser en secreto y en muchos casos hay maestros que ni siquiera han sabido que son maestros, entendiendo a un maestro como un despierto, un iluminado que provoca cambios en lugares, en personas, ¿no? Es decir, hay absolutamente de todo. Yo creo que esa parte que has leído del libro
es muy reveladora para mí. Tengo que confesaros que es de las más importantes porque habla del poder y da unas claves del poder que me parecen increíbles, ¿no? Dice que hasta ahora, y lo estamos viendo en este momento más que nunca, el poder siempre ha estado en manos de personas que saben manejar el miedo. Claro. Y tú haces un análisis de todos los políticos, de todos los partidos políticos, de todos los gobernantes, absolutamente a lo largo de la historia, primero te das cuenta que no hemos evolucionado absolutamente nada, cero, cero. Yo lo que está pasando, por ejemplo, en estos momentos en el mundo y en España, pues a mí me recuerda mucho continuamente a la época de Jesús y los romanos, ¿no? Acribillados por los impuestos, siempre recaudando a la gente a la gente que le importa un bledo el poder, que es a la mayoría de los ciudadanos, nos trae al fresco eso de ser poderoso y tal, ¿no? Pero pues es que no hay ninguna diferencia. Da igual el partido político que gobierne, da igual, los gobernantes son gobernantes y es gente que parece que tiene problemitas con sus personas, problemas personales, tienen una especie de vacío de reconocimiento y necesitan rellenarlo pues con el poder, sintiéndose poderosos. Esto cualquier psiquiatra o cualquier psicólogo que haga un estudio de cualquier persona obsesionada con tener poder sobre los demás, te lo describe, vamos, quiero decir que no es ni siquiera una cuestión, tú lees un poco de psicología o psiquiatría y dices, anda, qué curioso. Y esto lo ves en todos los políticos, en todos los gobernantes. ¿Por qué se dedican a eso? Bueno, entonces ese pasaje es importantísimo porque está diciendo que mientras nosotros, yo aquí no voy a responsabilizar a los gobernantes, para nada, pobrecitos míos. Bastante tienen ya el problema que tienen de identidad consigo mismo y ya tienen que arrastrar eso para hacer las cosas que hacen que tiene que ser muy duro, ¿no? Que uno esté saliendo ahí a cuchillar a los otros, a sus compañeros, a traicionar. ¡Oh, por favor! ¡Qué horror!, ¿no? Ya tienen ahí su cruz. Ellos ya tienen su cruz. Esto es responsabilidad nuestra. Esto es una responsabilidad de la gente irresponsable que hace que esas personas estén ahí. Entonces, el problema es un problema de fondo, realmente es un problema de conciencia sobre la conciencia. Es una irresponsabilidad mantener a los gobernantes que mantenemos. No hablo solo de España, es decir, el que una persona decida el futuro del mundo, una persona, y que llevemos así toda la vida dándole el poder a una persona para decidir sobre el futuro de la humanidad, es una auténtica irresponsabilidad por parte de las personas que ponen a esa gente en el poder. Entonces, el problema aquí de base está en la ciudadanía, está en la humanidad. Yo lo siento, pero ellos no tienen culpa, ellos ya tienen ese problema, ¿no? Bien, aquí lo que propone es que ese cambio no se va a producir mientras no seamos capaces de que nuestro gobierno, nuestra gestión, a lo mejor es que no hacen falta gobiernos para gestionar a la humanidad, a lo mejor habría que darle una vuelta, mientras no esté basada en el amor, no se va a producir ningún cambio. Entre otras cosas porque la base del poder es el enfrentamiento de los tontos, de los ciudadanos y la masa global de los seres humanos que somos como tontos, ¿no? Somos como... es borregos. Como borregos. Os enfrento, os genero unas ideologías, da igual que luego yo no las respete, no las cumpla, pero las inyecto, como sois tontos, os las coméis y a mí me mantenéis en el poder mientras vosotros os peleáis, os matáis y os mando a la guerra, os mando a poner bombas o fabrico un terrorismo. Quiero decir que no me voy a poner aquí... Bueno, nosotros somos un tipo de borregos especiales porque en cualquier caso yo me consideraría un libre pensador, lo hemos dicho aquí, y como libre pensador
intento producir cambios sobre lo que yo pienso en otros, si quieren bien y si no quieren, pues da igual, porque al final cada uno es el que tiene que considerarse libre pensador, pero no considerarse y hacerlo, y ser un poco responsable de las acciones que haga como libre pensador, ¿no? Que claro, que es muy fácil decirse libre pensador, pero luego ¿dónde queréis que vayamos mañana? ¿Qué queréis que hacemos? No, tú eres libre pensador, propon tú. ¿A dónde quieres ir? Claro, pero fijaros, y creo que es perfecta, Antonia, la pregunta y te lo agradezco para cerrar porque todo lo que estoy hablando, el gran maestro y del amor ha sido Jesús, el gran proclamador. Es decir, a él le costó la vida esto, ¿no? Como Claro, ahí está. claro, porque él, fíjate lo que decía, lo mismo que acabas de leer, ¿no? Es decir, él proclamaba el amor. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de llegar a esa experiencia trascendental? ¿Cuál es la vía real y práctica para que cualquier persona tenga acceso a Dios, a ese momento, a ese lugar, para que cualquier persona, como mencionabais, y entonces cualquiera que se acercaba, ¿por qué no todos los que se acercaban a Jesús recibían o cambiaban? Porque Herodes, claro, por lo mismo, el miedo o el amor, esa es la gran elección. Si tú te acercabas a Jesús con el miedo, no podías recibir el mensaje, o sea, con el miedo, con acciones derivadas del miedo, como es el ataque, la ira, me defiendo, ¿no? Es decir, vienes a quitarme mi posición, me da miedo y entonces te ataco y te mato, o voy a intentar que te maten. Claro, y Jesús, ¿de qué hablaba? ¿Cuál es la vía que proponía Jesús? El amor. El amor. ¿Y de qué vía se está hablando en el pasaje que acabáis de leer del libro? Ese ser, como dice Antonia, ¿qué es lo que está diciendo? El amor, mientras no cambiéis gobernantes que proclaman el miedo por gobernantes que proclaman amor, pues no se va a producir el cambio. Ojo que insisto, que nos está pasando la patata caliente a las personitas normales, a los Claro. pobres viandantes como nosotros. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de producir ese cambio, ¿no? Bueno, pues en medio de esta vorágine de miedo, de podredumbre, de poder exacerbado de algunos que intentan machacarnos a los demás, pues quedarnos con el consejo que le da el ser a Io, que es que debemos cuidar nuestro templo, llenarlo de luz, de iluminación, como un proceso natural y no como un proceso místico. Dice que la iluminación es el medio natural que permite a los seres humanos tener relación directa conmigo, con el ser. Y bueno, dice que también aconseja que debemos nutrirnos de la luz natural como de los alimentos. Y yo digo, pues que forme la luz, que forme parte también de nuestra dieta diaria, ¿no? Exacto. Un día hablaremos más en profundidad de la luz natural, de cómo los beneficios que nos aporta, ¿no? Tanto física como espiritualmente. ¿Qué te hace suponer que va a estar Jesús Yáñez más en el programa? Hombre, porque es zamorano, es casi paisano mío y yo lo conozco. Oye, me está mandando que quiere volver. Jesús, lo dejamos aquí con la palabra de amor. Y luz, pero en cuanto a amor, nadie mejor que él. ¿Por cuántas producciones habrás hecho o habrás escrito letras sobre amor en canciones para la gente tú? Muchas, porque yo soy un enamorado del amor y tengo la suerte, lo tengo que decir, que mi vida ha estado inundada de amor y sobre todo de conciencia de amor, ¿no? Creo que para mí es la experiencia más maravillosa de esta vida, vivir en el amor, vivir el amor, enamorarse, pero enamorarse empezando por uno mismo, ¿no? Creo que alguien que no hace ese trabajo de amarse a sí mismo difícilmente puede amar a nadie. Yo creo que el trabajo más importante que he hecho en mi vida es hacerme esa pregunta, que es la más importante para poder ser fuente de amor, que es saber quién soy yo y qué hago aquí. Porque es difícil que alguien se pueda querer
si no sabe a quién tiene que querer, si no resuelve esas incógnitas, ¿no? Es muy difícil que llegues a quererte si no sabes quién eres, porque a quién quieres si no sabes quién eres. Entonces, para mí ha sido muy importante el amor desde esa perspectiva de vida, es decir, tengo que quererme a mí, tengo que llegar a quererme a mí. Para llegar a quererme a mí, tengo que saber quién soy y qué hago aquí, ¿no? Eso creo que es la mayor experiencia que podemos llegar a tener para experimentar el amor. Porque si no, la otra experiencia de experimentar el amor es la de recibir amor. Uh-huh. Recibir amor. Y esa experiencia tiene ciertos problemas. Lo primero que no te llega tanto como cuando lo das tú. Porque cuando lo das tú, el amor está en ti, lo generas y lo puedes dar. Claro. Si lo tienes. Y esa es la verdadera experiencia del amor, cuando lo tienes dentro de ti y es para ti, pertenece a ti. Entonces, cuando tú tienes amor, lo puedes dar. Cuando no lo tienes, la única forma de experimentarlo es pedirlo. Y aunque te lo den, que en muchos casos te lo dan, nunca llega a ser tan fuerte como cuando tú lo tienes dentro y lo das tú. Es una experiencia menor. Y en otros casos conlleva a la problemática de necesito que me quiera todo el mundo, necesito que me quiera. Y muchas veces eso está enlazado con la falta, no muchas veces, siempre está enlazado con la falta de reconocimiento. Cuando alguien exige amor continuamente y que le quieran, es porque no se reconoce a sí mismo y no tiene amor dentro. Yo puedo decir que tengo mucho amor dentro. Primero para mí, y luego para el que lo quiera, que esté cerca de mí. Yo te iba a decir, oye, al final de la película de Ghost, él le dice, el protagonista a su mujer, al que había sido su mujer, no sabes cuánto amor me llevo dentro. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, ¿vale? ¿Quién era Jesús y qué hacía o qué hace aquí? Pues es el tema del que hemos hablado con Jesús Llanes. Hemos hablado de Jesús de Nazaret con él y también a través de sus palabras hemos vislumbrado lo que Jesús Llanes hace en su vida, quién es y qué hace en su vida y lo que ha hecho en este programa, en un programa más. Un placer tenerte de nuevo, Jesús. Un placer, me encanta. Hoy me ha gustado especialmente. Vaya. Porque sí, creo que se han sacado muchos temas, pero os dije que me iba a vengar y me voy a vengar. Vale. Bueno. Te voy a hacer una pregunta que la vamos a dejar para el próximo programa, Antonio. ¿A mí o a Aníbal? A ti eres la que me has hecho las más difíciles. Las más difíciles me las has hecho tú. Siempre dice, como dice Eduardo Montagut, Antonio es más incisiva. ¿Qué va? No, en este caso a ti, que tus preguntas, las de Aníbal han sido telita, pero las tuyas han sido más difíciles. A ver lo que decís en los últimos segundos, que no he cortado la grabación. A ver, dime. No la cortes, que diré para la audiencia. Para la próxima pregunta, para la próxima entrevista, quiero que te hagas esta pregunta y a ver si me la puedes responder. ¿Por qué siempre que hablas del libro te refieres a ese ser y no pronuncias la palabra Dios? Porque no tienes que contestársela a piénsatela y en el siguiente. En el siguiente. Es para generar audiencia. Vale. Os quiero muchísimo a los dos. Vosotros a ti también. Disfruto mucho cada vez que me invitáis. Para mí es una alegría enorme. Digo, qué bien voy otra vez, porque me encanta lo que hacéis. Me parece maravilloso. Creo que estáis haciendo un trabajazo increíble y yo, como os considero de la familia, por cercanía de provincias, porque ya nos conocíamos, porque venimos del mismo sitio, porque sé que vosotros tenéis mucho que ver también con él, con Jesús de Nazaret. Tenéis todo que ver con este libro. Habéis sido parte muy importante de este libro. Estáis en él, lo habéis escrito vosotros y me siento en casa. Os amo mucho. A ver si algún día nos vemos en alguno de esos encuentros que haces. Sí, tenemos que ir a verte, ¿vale? Tenéis que venir a verme. Muchas gracias. Hasta luego. Y bendiciones para todos vuestros oyentes. Gracias. Hasta luego. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar ahí.